Buenos días. A nombre del Instituto de Política y Gobernanza, les damos la cordial bienvenida a esta tercera sesión del programa de capacitación de Fuerza Rosa. Inicialmente tendremos la participación de Rafael Hernández Soriano. Entonces le damos la palabra a Rafael Hernández Soriano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Yo iniciaría haciendo una pregunta a quienes están participando. Y la pregunta colectiva es, ¿alguien duda que los candidatos del partido de Estado, los de la 4T, ya rebasaron los topes de gastos de campaña y precampaña? Yo tampoco lo dudo. En promedio, un mes de uno solo de los espectaculares de Claudia Sheinbaum cuesta lo que 100,000 cartones con el corazón y la X de Xóchitl Gálvez le cuestan a uno producirlo en casa. Si tenemos la tinta como yo la tengo, porque son de los trabajos de, de mi hija, los trabajos escolares, seguramente ni el peso nos cuesta, pero sí estamos en un tema de comparación inusual. Eh, una valla, por ejemplo, en Santa Fe, por 5 meses, sumando precampaña y precampaña, cuesta alrededor de 1,750,000 pesos. Probablemente una cantidad que juntando a todo lo que gasten cientos, miles, cientos de miles de mexicanas y mexicanos, no llegaremos a gastar. Ese es otro de los temas, incluso sumando las pintas que están haciendo varios integrantes de la Fuerza Rosa en Guanajuato, en Zacatecas, en varios estados de la República, que son pintas básicamente rupestres, sobre una barda, sobre una piedra el filo de la carretera, etcétera. Y sumando todo eso vamos a cubrir lo que cuesta una de las vallas que tiene los candidatos, la precandidata del partido de Estado aquí en la Ciudad de México y decía en la zona de Santa Fe. A la candidata oficial la están financiando con recursos públicos del gobierno federal y de más de 20 estados de la República. Algunos empresarios y también poderes fácticos le están aportando a su precampaña y seguramente los irán haciendo a la campaña. Y como vimos en la elección del 2021, también en algunas regiones del país la están apoyando a los candidatas y candidatos de la Cuarta Transformación, integrantes del crimen organizado. Por otro lado, a Xóchitl Gálvez la respaldamos millones de ciudadanas y ciudadanos organizados. No hay comparación en el número de quienes la respaldamos. Tampoco hay comparación en los gastos. Los de ellos ya sin duda rebasaron los topes y somos muy diferentes. Estamos actuando y actuaremos con lo que tenemos a la mano para seguir en esta fiesta cívica, en este despertar ciudadano en el que nos hemos sumado cientos de miles en la Fuerza Rosa. Pero aún con estas diferencias tenemos una noticia que compartir. Los gastos de las dos precandidatas son revisados por las mismas autoridades y son pasados por el tamiz de las mismas leyes y también tienen que seguir los mismos procedimientos para su presentación y en su caso si alguien los señala o señala algún gasto ilegal o indebido, se tiene que seguir el mismo procedimiento aún con estas grandes e inusitadas diferencias.
Por eso es que ustedes, varios de nosotros, en la pasada jornada del 20 de noviembre, en algunos países fuimos abordados a los activistas ciudadanos de la Fuerza Rosa por personal del INE en algunos puntos que nos preguntaron qué estábamos haciendo, cuántos volantes estábamos repartiendo, quién los había comprado y en dónde. Y a partir de ahí nos han eh, trasladado diferentes cuestionamientos y uno natural es qué responder ante una situación de este tipo. Otros cuestionamientos que nos han hecho llegar ustedes es si hay algún límite de los metros cuadrados que se utilice en una lona de las que hagan ustedes, lo están produciendo o haciendo a mano allá en sus lugares. Hay quien maneja que de 12 metros cuadrados hacia abajo no contarían, y más de 12 metros cuadrados ya contarían, etcétera. Muchas de estas preguntas muy válidas. Otra que tiene que tener la pinta de una barda, eh, y hay quien se atreve en los chats que tenemos de Fuerza Rosa. Yo no digo que malintencionados, sino bien con unas buenas intenciones para estar informados, se atreven a hablar de eso y decir que ciertos metros cuadrados de lona no se contabilizan en los gastos de campaña, que las bardas deben de tener cierto permiso con ciertas características y que hay que insertarle a la propaganda algunas leyendas que exige la ley para otros actores obligados, como que es propaganda dirigida a las militancias de ciertos partidos o que estamos hablando de alguna precampaña. Es decir, varias interrogantes que hemos intentado contestar, pero siendo recurrente y también delicado el tema del financiamiento, pues estamos ahorita abordando este tema para tener información igual, homologar la información y compartir algunas estrategias y de posteriormente a la sesión con la información que se nos socializará, pues tengamos la necesidad y la oportunidad de llegar a criterios únicos. Todas y todos los precandidatos, candidatos, partidos políticos y sus simpatizantes son sujetos obligados y tienen que sujetarse a las reglas de fiscalización. Eso es una situación real. A juicio de las organizaciones de la Fuerza Rosa, las y los ciudadanos libres que hacemos uso de nuestros derechos constitucionales a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y libre manifestación de ideas, derechos que amparan nuestra Constitución, pues no estamos obligados a cumplir esa esfera que señalan las leyes electorales. Nos sustentamos en los derechos constitucionales, decía, pero tenemos también que evitar en caer en excesos que nos vinculen a estas reglas, que sin ser nosotros sujetos obligados, a nuestro juicio, repito, de las organizaciones de la Fuerza Rosa, actuemos con inteligencia, con apego estricto a la normatividad electoral y con mucha creatividad para que continuemos con toda determinación, como es nuestra convicción, trabajando a favor de la candidata Xóchitl Gálvez, futura candidata Xóchitl Gálvez, actualmente precandidata, y con la convicción de que estamos defendiendo nuestra democracia y deteniendo el autoritarismo cínicamente enaltecido por la Cuarta Transformación. Una afirmación que hay que tener cuando estemos analizando la información que estemos compartiendo, que nos van a compartir, es que la Fuerza Rosa
no es parte orgánica de la precampaña de Xóchitl Gálvez. Ni nos sujetamos a sus tiempos ni a las reglas. Tampoco a los tiempos que señala el calendario como precampaña, intercampaña y la campaña en sí misma. Hay algunas acciones que podemos y debemos continuar haciendo si nuestra determinación continúa y como lo hemos hecho hasta ahorita, si nuestra misión es emparejar la contienda desigual que hay entre la candidata de Estado y Xóchitl Gálvez. Debemos de dejar patente esa actitud, pero también tenemos que ser responsables con la observancia de las normas, porque, repito, nuestro activismo es la combinación determinante de todas y todas para enfrentar el autoritarismo y la destrucción de nuestras instituciones. Y no solo eso vigilaremos con la información que hoy se nos comparta, también obtendremos claves de otra de las funciones que hemos asumido con la Fuerza Rosa, que es vigilar y denunciar tanto públicamente y ante las autoridades los actos ilegales de candidatas y candidatos de la Cuarta Transformación, cuestiones que abordaremos ya posteriormente en alguna sesión especial como Fuerza Rosa, porque no es suficiente con que salgamos a promover con toda determinación, sino también necesitamos establecer un mecanismo de observancia y denuncia ciudadana tal y como lo hemos acordado. En ese sentido, hay algunas preguntas que esperamos del ponente nos pueda dar luz, responder en esta sesión, con la inteligencia de que la información que compartimos es un tanto desigual. En la Fuerza Rosa existen afortunadamente algunas personas, algunos ciudadanas que han sido integrantes de órganos electorales nacionales, órganos electorales de carácter local, y también algunos que han sido dirigentes de partidos, algunos que en otras ocasiones han sido candidatos, pero son los menos. La mayoría somos ciudadanas y ciudadanos libres que estamos ahorita atentos para poder tener información suficiente para responder algunas interrogantes como las siguientes. ¿Podemos propagandizar el despertar ciudadano de la Fuerza Rosa? ¿Podemos comunicar que queremos un futuro mejor para los ciudadanos? ¿Podemos difundir a Xóchitl Gálvez en mis bardas, en mis lonas, en mis volantes? ¿Qué símbolos, qué nombres, qué leyendas debemos y podemos usar y cuáles definitivamente no podríamos usar? ¿Qué dice la norma jurídica al respecto? Ese es uno de los planteamientos que tenemos y que hoy con la ponencia magistral de Antonio Gamboa seguramente despejaremos y despejaremos conjuntamente con otras dudas que tenemos, y no solamente eso, sino también conoceremos el marco jurídico que tenemos a nuestro alcance, decía yo, para actuar a la defensiva, para vigilar el exceso de gastos de campaña y el desvío de recursos públicos que hay de la precandidata oficial. Muchas gracias, muy buenos días a todos y esperemos que sea de beneficio para la democracia la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, Rafael Hernández. Damos inicio al siguiente punto. Esta tercera sesión del programa de capacitación de Fuerza Rosa será con el tema Marco Jurídico de Financiamiento, que será desarrollado por el maestro Antonio Gamboa Chaván, brillante abogado tanto en el sector público como en el sector privado.
El maestro Gamboa actualmente es doctorante en Derecho, es maestro en Derecho Político y Administración Pública, licenciado en Derecho, es presidente del Colegio de Abogados de América Latina, fue presidente de la Comisión de Derecho Electoral, del Colegio de Abogados de Derecho Público y Privado de México, AC. Tiene amplia experiencia como responsable en procesos de fiscalización de partidos políticos y candidatos en campañas presidenciales para gobernaturas, de entidades federativas, de ayuntamientos, así como Congreso Federal y de entidades federativas. En el Instituto Federal Electoral se desempeñó como titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Fue coordinador de asesores del secretario ejecutivo del IFE. Actualmente es articulista en distintos medios digitales. Ha sido conferencista tanto a nivel nacional como a nivel internacional en materia de derechos humanos y de derecho electoral, tanto en aspectos administrativos como jurisdiccionales. Por ello, agradecemos al maestro Gamboa nos refiera sus acertados comentarios al marco jurídico y al marco financiero y al financiamiento, aspectos importantes a considerar en el próximo proceso electoral. Maestro, le damos la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Con el gusto de saludarles, vamos a contextualizar esta plática en 3 dimensiones. Una primera que tiene que ver con atribuciones que tiene la autoridad electoral, fundamentalmente la autoridad federal, a nivel federal, que es el Instituto Nacional Electoral. La segunda tiene que ver con los partidos políticos, y la tercera, y que me parece la más importante en el entorno de esta plática, tiene que ver con la ciudadanía. En el primer caso, procuraré generar mis comentarios siempre en el contexto de las preocupaciones y los comentarios efectuados a su vez por Rafael Hernández Soriano, quien me antecedió en la palabra, y que tiene un interés particular para todas y todos ustedes en conocer de manera esencial cuáles son los alcances, atribuciones y efectos que tiene la propia autoridad electoral. Como todas y todos ustedes saben, el Instituto Nacional Electoral está regulado, está previsto, está contemplado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 41, fundamentalmente, se establecen un cúmulo de atribuciones con las que cuenta, entre otras, las que corresponden a la materia del financiamiento y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. En materia de financiamiento público, es al Instituto Nacional Electoral a quien corresponde proveer de recursos públicos vía el financiamiento público, técnicamente dicho, a los partidos políticos en el contexto nacional. Como todas y todos ustedes saben, tenemos 7 partidos políticos a nivel nacional, debidamente registrados ante el INE, y cada uno de los partidos políticos recibe financiamiento público como parte de sus derechos, que veremos en la segunda parte de esta plática. El Instituto Nacional Electoral, año con año, solicita a la Cámara de Diputados su presupuesto para que sea integrado al presupuesto de egresos de la Federación una vez aprobado. No es la excepción, por supuesto, en este año, para el próximo, el año electoral,
2024, que fue debidamente integrado al presupuesto de egresos de la Federación, la parte correspondiente al Instituto Nacional Electoral. Y aquí se integra de dos grandes aspectos. Uno que tiene que ver, en rubros generales, con la operación, proyectos y actividades tendientes a concretar el buen desarrollo del proceso electoral por parte del INE. Y en el otro, año con año, se integra al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral lo que corresponde al financiamiento público de partidos políticos, que es el financiamiento preponderante para las actividades que realicen los partidos políticos. Este financiamiento público tiene que ver con un porcentaje igualitario y otro porcentaje que atiende a su representación política, es decir, ¿cuál fue el resultado de la última elección para diputados federales? ¿Cómo quedaron representados los partidos políticos en la Cámara de Diputados? Y a partir de ahí, en la misma proporción de esa representación, recibirán en un 70% su financiamiento público. De ahí que los montos de financiamiento público de los partidos políticos nacionales sean o tengan diferentes niveles de montos. El que tiene mayor representación política, sin duda, es el Partido Morena, y cada uno de los partidos políticos, PRI, PAN, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRD, por supuesto, tienen diferentes montos de ingreso vía el financiamiento público. ¿Cuál es el contexto de una coalición? Y aquí abro un paréntesis antes de terminar la parte que corresponde a las autoridades electorales. Y como todas y todos ustedes saben, en este momento ya fueron presentados, porque así lo reclaman los tiempos electorales, ante la autoridad electoral, las solicitudes de registro de coaliciones para contender en las próximas elecciones federales. Y en el caso que nos ocupa y nos interesa, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática solicitaron el registro de una coalición a nivel federal o a nivel nacional, propiamente dicho, en la mayoría de los distritos para la campaña presidencial, por supuesto, y para la mayoría de las posiciones del Senado de la República. Y esta coalición tiene diversos entornos o una diversa integración de financiamiento que los partidos políticos van a aportar para esas campañas, incluida, por supuesto, la que corresponda a la campaña de la precandidata Xóchitl Gálvez. ¿Qué implicaciones tiene esto? Como todas y todos ustedes saben, el financiamiento público se compone de dos grandes rubros, del que yo hablaba, que es el que provee la autoridad electoral a los partidos políticos. El que mes con mes provee a los partidos políticos año con año y que se llama financiamiento ordinario, y el que en los procesos electorales se circunscribe a la etapa de financiamiento de campaña, así denominado, y que, por supuesto, identifica fundamentalmente dos grandes grupos, los de las elecciones presidenciales, cuando hay elección presidencial, y cuando hay elección intermedia, llamada intermedia, cuando nada más se elige Cámara de Diputados. Cada 6 años, como fue en 2018 y como lo será el próximo año, los partidos políticos a nivel nacional contendieron para elecciones presidenciales, Senado de la República y diputados federales. ¿Cuál es entonces
el financiamiento público que está fuera de este entorno que el Instituto Nacional Electoral provee a los partidos políticos, el que tiene que ver con el financiamiento privado. Y aquí hay una serie de reglas que resultan fundamentales atender, primero que nada conocer, para poder encauzar cualquier peso que se destine desde el ámbito privado a una candidatura vía los partidos políticos cuando existe una postulación de un partido político a un candidato o una candidata, como será el caso. Tenemos entonces que en ese financiamiento privado una de las reglas fundamentales son las limitantes que se dan y que tienen que ver con determinados entes que no pueden aportar a una campaña. Desde un gobierno, en cualquiera de sus órdenes, federal, estatales o municipales, tienen una prohibición expresa para aportar un solo peso. También quienes están vinculados a algún culto religioso. De igual manera, también personas extranjeras. Hay un especial énfasis en todas aquellas sociedades o asociaciones que eventualmente, como personas morales, estén en condiciones de imprimir recursos a una campaña, tienen una prohibición expresa. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué sucede con las aportaciones de una persona, de una ciudadana, de un ciudadano, que en ejercicio de sus derechos, como bien decía y lo mencionaba Rafael Hernández al principio, está en condiciones de realizar voluntariamente una serie de aportaciones porque cree y considera que hay un proyecto que resulta representarle? Sin duda alguna, los partidos políticos tienen a su vez reglas, que ya es como la segunda parte del entorno de esta plática, que les corresponde cumplir y que tienen que ver tanto como con el ingreso como con el gasto de los recursos. En el ingreso reciben el financiamiento que la autoridad electoral les provee, deben destinarlo a fines partidistas, con objeto partidista, es decir, no resulta válido para un partido político gastar recursos en temas que no estén directamente relacionados al objeto que tiene un partido político, a los alcances, a la finalidad, y que todo esto está delimitado en sus documentos básicos que ustedes pueden consultar válidamente de cualquier partido político, que son públicos. Otro de los temas que un partido político puede realizar es obtener financiamiento privado. Uno de los grandes rubros de los cuales los partidos políticos se hacen de recursos legalmente son aportaciones de la militancia. La militancia entendida como aquel ciudadano o ciudadana que de manera activa y explícita participa en las actividades políticas o electorales de un partido político. Se trate de un partido político con registro nacional o con registro local. Por supuesto que hay otros rubros de los que legalmente un partido político puede hacerse de recursos, y uno de ellos tiene que ver con esta vinculación de una ciudadana o un ciudadano que eventualmente tenga una simpatía por el partido político, por sus principios, por los valores que tenga ante la sociedad y, por supuesto,
hay un tema que pudiera pensarse que no está debidamente delimitado en las leyes, que tiene que ver con la simpatía hacia una persona en específico. Y me voy a referir de manera expresa a la hoy precandidata, futura candidata Xóchitl Gálvez, en donde hay un gran movimiento que resulta evidente y que esta mañana todas y todos nos ocupa, que es el de Fuerza Rosa. Un gran movimiento en la sociedad, generado desde la sociedad, en donde han participado y participan activamente organizaciones de la sociedad civil que sin ningún interés de participar en los partidos políticos, sí tienen válidamente un interés en manifestar su voluntad de apoyar a Xóchitl Gálvez. Y esa manifestación ciudadana válida, que como derecho constitucional tenemos todas y todos los ciudadanos, las ciudadanas y ciudadanos, por supuesto que debe de encauzarse en el marco legal. Y debe de encauzarse porque, si bien es cierto, hay un derecho constitucional primigenio que tiene que ver con la libre manifestación de las ideas, con la libertad de asociación, con la libertad de expresión inclusive. Por supuesto que todas las leyes que a partir del marco constitucional regulan diferentes derechos y obligaciones, identifican potencialmente que si bien en materia electoral hay restricciones en temas de financiamiento público, de financiamiento privado, también es cierto que la ciudadanía, en ese entorno de mostrar la simpatía a favor de una persona futura a contender en un proceso electoral federal, debe de cuidar su participación. Y al referirme a cuidar la participación no quiero decir inhibirla. Aquí abro un comentario. Ha habido personas que en el contexto de esta plática, en la proximidad de esta plática, me han preguntado, oye, fíjate que tengo una lona colocada en mi casa en donde se hace mención de Fuerza Rosa, del apoyo a Xóchitl, se ve su imagen, me han enviado imágenes en donde aparece en esa lona este contexto general que menciono. No hay una mención de forma alguna a la elección, no hay una mención de forma alguna a la campaña, no hay una mención de forma alguna al entorno de los partidos políticos, absolutamente. Pero sí hay una identidad, que es la imagen de Xóchitl Gálvez. Sí hay una identidad, que es el nombre de Fuerza Rosa. Y entonces, ante estas circunstancias de regulación en materia electoral de las simpatías, me han preguntado, oye, ¿la quito? Y mi respuesta es, no la quites. No la quites. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y aquí me parece que existe el entorno perfecto, digamos, para coadyuvar y ayudar de manera activa a Xóchitl Gálvez en este esfuerzo que la ciudadanía ha tomado de la mano para impulsar activamente su presencia en redes sociales, en las calles, en las carreteras, en diversos entornos, pero ayudarla a que se haga en el marco de la ley. ¿Y a qué me voy a referir aquí? La otra gran atribución que tiene, aparte de otorgar el financiamiento público, la autoridad electoral, es la de revisión de los gastos, la llamada fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Déjenme decirles que a lo largo de muchos años de mi trayectoria profesional, he dado pláticas en materia de financiamiento, de fiscalización con diferentes entornos, he asesorado en campañas presidenciales, a gobernador, por supuesto a presidencias municipales, a diputados locales, federales, partidos políticos.
Y esta plática en sí tiene para mí un interés muy particular porque denota un impulso ciudadano genuino en donde no hay una paga a ninguno de los ciudadanos o ciudadanas que están participando, no media recurso alguno. Eso es evidente, en donde si la futura candidata o precandidata acude a un evento y hay una convocatoria abierta en redes sociales, de voz en voz, cada uno, cada una acude por sus propios medios sin necesidad de ese llamado acarreo. Y entonces esto es un fenómeno que necesitamos encauzar debidamente. Y entonces me llama poderosamente la atención cuál va a ser el mecanismo para ayudar a Xóchitl Gálvez. Y ayudarla me refiero a que colocando una imagen, haciendo una pinta con recursos propios inclusive, o generando una publicación en redes sociales, sin duda alguna colocando una lona de 10 metros cuadrados, de 12 metros cuadrados, si está en las posibilidades de más de 12 metros cuadrados, sí, todo se puede, absolutamente todo se puede hacer. En ese entorno de libertades en el que vivimos y del que afortunadamente aún gozamos y que estoy seguro que vamos a mantener por mucho tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Hacerlo dentro de los cauces legales. Coordinarnos con la campaña, o en este momento la precampaña, con el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, para que cada peso gastado desde la ciudadanía, cada aportación realizada, sin duda alguna, encuentre el cauce legal, administrativamente, para que quede registrado. Y les voy a explicar por qué. En este gran entorno de la ciudadanía, de la participación ciudadana, sin duda alguna hay un esfuerzo en donde cada una de las publicaciones, cada uno de los volantes, cada uno de toda aquella actividad social que se desarrolla alrededor de Fuerza Rosa, alrededor de Xóchitl Gálvez, por supuesto que tiene una connotación económica. Sería ingenuo pensar que esto no va a sumar o no debe de sumar a un esfuerzo conjunto que los partidos que le están postulando están haciendo. ¿Y por qué menciono que sería ingenuo pensarlo? Porque así como nosotros en algún momento, y me refiero e incluyo en el contexto del esfuerzo que se está haciendo desde Fuerza Rosa para que como ciudadanía se genere un gran impulso desde la sociedad para llevar a cabo una visualización, una observación, un registro de lo que otros partidos políticos, la otra coalición, la otra precandidata está haciendo. Por supuesto que ese entorno de revisión ciudadana al que tenemos alcance todas y todos al pasar en una carretera, al transitar en una carretera, al pasar entre las calles de la ciudad, al visualizar, de cualquier ciudad, al visualizar el gasto que se esté realizando alrededor de esa otra coalición, de igual manera, del otro lado, también seguramente están haciendo el esfuerzo por revisar qué está haciendo Xóchitl Gálvez y qué están haciendo estos grupos, estas organizaciones de la sociedad civil, y que en el caso confluyen varias para impulsar esta idea, este concepto de Fuerza Rosa. Alguien me preguntaba también, bueno, pero, o me hacía el comentario, a ver, Fuerza Rosa no es una asociación, no es un grupo legalmente organizado, no tendría por qué sumarse en el contexto de los gastos de precampaña y en su momento de campaña. Y la respuesta para mí es muy clara. Si ustedes realizan, como lo hice hace un par de días, una búsqueda en el INPI para saber si Fuerza Rosa es una marca registrada, ustedes se van a encontrar con que Fuerza Rosa efectivamente es una marca registrada en 3 categorías.
de esas tres categorías, entre las cuales aparece el activismo social. De esas tres categorías, sin duda alguna, también aparece la actividad política, la recolección de fondos. Y entonces, la gran pregunta es, ¿tiene una connotación jurídica o no la tiene? Por supuesto que sí la tiene. La titular de esas tres marcas en registro, en proceso de registro, que no por eso menos importantes, es Xóchitl Gálvez. Entonces, ayudémosla a que este esfuerzo ciudadano, a que este esfuerzo desde la ciudadanía encuentre los asideros que existen desde el punto de vista legal de financiamiento público, de financiamiento privado en específico, para que no exista la menor duda para la autoridad electoral que en la revisión o en el hallazgo que tenga de cada barda, de cada lona, de las medidas de cada lona, inclusive en algún anuncio espectacular, o de un conjunto de elementos que eventualmente pueden sumar como volantes, en donde venga la imagen de Xóchitl Gálvez, en donde venga la mención de Fuerza Rosa, en donde vengan una serie de elementos que sin duda alguna van a identificar de manera activa que hay un peso o los que sean gastados en función de esta precampaña. No hacerlo sería perjudicarla. Sería poner en riesgo el hecho de que la autoridad electoral tenga un hallazgo en el tema y no tenga identificada a la persona o al aportante. Eso lo tienen prohibido los partidos políticos que le están postulando. No hacer identificable a la persona que desde la ciudadanía resulte un aportante o una aportante a la campaña. Y ustedes dirán, a ver, yo no quiero apoyar a los partidos políticos. Yo no quiero saber nada de los partidos políticos. Habrá quien me lo diga. Y resulta válido. Pero si hay un esfuerzo desde la ciudadanía para apoyar a Xóchitl Gálvez, la única vía que en este momento resulta legal y reconocida además por la autoridad electoral en proceso de registro, la coalición, pero que resulta válido, es que ella es precandidata de 3 partidos políticos. Ella, si todo sigue en normalidad, será postulada como candidata a la presidencia de la República por 3 partidos políticos, y la única vía para hacer posible una simpatía legalmente a favor de ella, en donde cada recurso de esa aportación cuente y cuente de manera correcta, es a través de esos partidos políticos. No hay forma de hacerlo de manera directa. ¿Por qué? Porque ella no está siendo una candidata independiente, o no será una candidata independiente, ella será postulada por 3 partidos políticos, y a los partidos políticos, ellos tienen el derecho y tienen la obligación de reportar cada peso que ingrese, cada aportación en especie que se realice. Aportación en especie me refiero a una pinta de una barda que deberá cumplir determinados requisitos también. No se puede o no se debe de pintar simple y sencillamente porque es mi barda. Pues sí hay que cumplir ciertos requisitos que la autoridad electoral solicita. Y una lona pues debe de cumplir ciertos requisitos. Y se considera aportación en especie, pues muy probablemente. Pensar que no vamos a hacerle caso a lo que diga la legislación y pues a ver, jugarle al gato y al ratón con la autoridad electoral es la peor apuesta. Así no le vamos a ayudar. Pero también existe un entorno de otras candidaturas. Como ustedes saben, hay cientos, miles de candidaturas en todo el país que se estarán definiendo en los próximos meses, tanto en cargos federales como en cargos de carácter local. Cargos federales al Senado de la República,
a diputaciones federales y sin duda alguna a nivel local tenemos presidencias municipales, diputaciones locales y una serie de acciones que se circunscriben alrededor de cada uno y cada una de los candidatos. En la gran mayoría van a ir en coalición a nivel federal, pero no necesariamente en todos. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Al cuidar a candidatas y candidatos que van desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de propuesta o propuestas, alinearse a lo que la candidata Xóchitl Gálvez esté diseñando como idea de campaña, de estructura de campaña, de propuesta de campaña, sin duda alguna ayudarle a otras y otros candidatos desde la sociedad civil, se le ayuda a ella. No hacerlo es también ponerla en riesgo. Y les voy a explicar un ejemplo en materia de fiscalización. Si una candidata o un candidato a un cargo federal empieza a contratar publicidad en su oportunidad, en donde aparezca su imagen, su nombre, pero también el de la candidata Xóchitl Gálvez, entonces ese gasto realizado por esa candidata o ese candidato va a tener una repercusión en el gasto de campaña de Xóchitl Gálvez. Esté ella o no esté informada. Es decir, lo que nos conviene desde la sociedad civil y lo que corresponde en esta coyuntura, desde mi punto de vista y con la experiencia en temas de fiscalización que tengo, les puedo decir que es empoderarse desde la sociedad civil para ayudar a la candidata en todo el territorio, en todas las candidaturas, en donde pueda o sea susceptible de aparecer su imagen, su nombre, se hable en el discurso de ella, se promueva tema en redes sociales, se promuevan pintas de bardas, se distribuyan utilitarios en los eventos, en todos aquellos casos en donde ella sea susceptible de recibir un beneficio, sin duda alguna, tenemos como ciudadanía la obligación, si esa es la convicción, y por lo que he escuchado en pláticas previas, y lo sé porque sigo a muchas personas en redes sociales que tienen la convicción de hacerlo, de ser ciudadanos y ciudadanas que de manera contundente y efectiva, sin vinculación directa a los partidos políticos, realicen comentarios, realicen propuestas, sean activamente escuchas de lo que dice la candidata, la futura candidata. Y en ese sentido, el mejor de los escenarios que podemos hacer es encauzar todo ese cúmulo de alternativas que se brinda desde la sociedad civil, pero para fortalecer la presencia de Xóchitl Gálvez en todo el territorio nacional. ¿Qué mejor que sea a través de candidatas y candidatos que tengan la inmediatez con la ciudadanía para ofrecer sus propuestas? Posiblemente no escuchen a Xóchitl Gálvez en una determinada comunidad o no la escuchen en determinados medios porque no acostumbran a hacerlo, porque existe algún tipo de distracción, pero sí tendrán la oportunidad de escuchar un mensaje que va a replicar sus propuestas a nivel local, en una comunidad, a nivel federal, en una diputación, en una jurisdicción determinada, y entonces es ahí en donde existe una coyuntura y una gran posibilidad para toda la ciudadanía, para todas las organizaciones de la sociedad civil, para participar, así como lo están haciendo, pero en un entorno de cumplimiento de la ley. No porque los demás y los de enfrente lo estén haciendo mal, lo vamos a hacer mal. No porque los demás y los de enfrente estén gastando mucho dinero, que lo tienen, de este lado vamos a generar el incumplimiento de la ley o la violación, porque estoy seguro que en las atribuciones de la autoridad electoral y en el cumplimiento de esas atribuciones, la falta de cumplimiento de la ley de este lado será sancionable.
Y entonces no podemos llamarnos sorprendidos el día de mañana en donde una serie de lonas, una serie de pintas, una serie de publicaciones en redes sociales eventualmente pudiesen tener una connotación de sanción para la precandidata o una posible sanción para la futura candidata, o que no se haya contabilizado y eso implique un monto de sanción y, por supuesto, la incorporación al gasto y un posible rebase en el tope de la campaña, de la precampaña. Eso pudiera ser muy irresponsable. ¿Cuál es mi obligación como consultor desde el Instituto de Política y Gobernanza? Darles todas las herramientas de una manera estructurada, de una manera organizada, para que si existe o ha existido una serie de gastos relacionados a este esfuerzo, que han sido individuales, lo entiendo perfectamente, pero eso mismo lo contempla la ley. No dejemos de lado la obligación que le impone a cualquier simpatizante, no dejemos de lado ese cumplimiento. Al contrario, incorporémoslo. Generemos una sinergia con el equipo de la precandidata. Establezcamos los caminos y la comunicación adecuada para que si se han gastado 1,000, 2,000, 3,000 pesos, 5,000, 1,000,000 de pesos, lo que sea, de diferentes fuentes, todo encuentre una justificación acorde a la ley. En esta plática, pudiera yo hacer mención de cuáles son los requisitos para hacer una pinta de barda, que será interés de muchas y muchos de ustedes. ¿Cuáles serán los requisitos para válidamente colgar una lona en apoyo a una persona como Xóchitl Gálvez? ¿Cuáles serán los requisitos para generar la impresión de 1,000 volantes y salir a repartirlos? Y me parece que este tema en particular, que son requisitos específicamente técnicos, podemos abordarlos y con la autorización del secretario general del Instituto de Política y Gobernanza, por supuesto de su presidente, hemos diseñado un mecanismo para tener una escucha permanente con todas y todos ustedes, que va más allá de esta plática, que va más allá del entorno de una conferencia que en cuestión de unos minutos terminará, que se van a quedar con la expectativa de quiero cumplir, quiero hacerlo bien, no quiero que el día de mañana me llegue un oficio del Instituto Nacional Electoral en donde me digan justifica qué aportación hiciste, por qué tienes una expresión abierta a favor de una precandidata, cuál fue el sentido de tu aportación, alguien te obligó, etcétera, etcétera, etcétera. Evitemos esa confrontación, al contrario, cumplamos con la ley. Y entonces, para generar esta comunicación activa, este mecanismo de intercambio desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de inquietudes, de qué y cómo se debe hacer, qué y cómo debo de cumplir. Hemos diseñado aquí en el Instituto de Política y Gobernanza 2 temas fundamentales. Uno, que tiene que ver con un chat en el cual vamos a interactuar de manera permanente. Por supuesto, habrá reglas en ese chat para permitir que en materia de fiscalización, en materia de financiamiento, en este tema en particular, sea un intercambio preciso, concreto, que permita a todos los participantes interesados, a todas las participantes interesadas, conocer el tema técnico y encauzarlo debidamente, con la autorización, por supuesto, de Rafael, en las instancias competentes de cada organización y en las instancias competentes del equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez y, sin duda alguna, de los propios partidos políticos que la postulan. Ese es un primer ejercicio que lo vamos a mantener permanente y abierto a todas y todos los interesados, por supuesto, debidamente identificados para poder ayudarles con sensatez. Un segundo aspecto tiene que ver
Si resulta de su interés, por supuesto, Rafael y todos los que me están escuchando, abrir un espacio técnico de capacitación en materia de fiscalización, en materia de financiamiento, en donde todas las especificaciones que se requieren para realizar una pinta de barda, para colgar una lona, para distribuir un volante, lo encuentren desde el punto de vista técnico en ese espacio de capacitación, con momentos y un temario muy definido, en donde no pretendo que sean especialistas en la materia, en lo absoluto. Lo que quiero, como especialista y como consultor, y de una manera responsable por parte del Instituto de Política y Gobernanza, es perfeccionar el conocimiento que tienen. Que no existan rumores de que hacerlo de una forma o hacerlo en otra puede o no cumplir, sino que tengan el entorno técnico adecuado, que sea altamente de cumplimiento normativo, que sea altamente de ayuda al equipo de la precampaña de Xóchitl Gálvez, que sea un mecanismo activo de interacción con los partidos políticos que la postulan, porque sin duda alguna, tanto ellos como nosotros, como sociedad civil, como la propia precandidata y como la propia autoridad electoral, vamos a tener la tranquilidad de que el cumplimiento de las normas se realiza desde su equipo en beneficio de la sociedad, desde la sociedad en beneficio de ella, desde los partidos políticos en beneficio de la propia sociedad y desde la autoridad electoral la tranquilidad de que cada peso que revise de la aportación en especie o en efectivo que identifique en esto llamado Fuerza Rosa, pero que tiene una imagen que es Xóchitl Gálvez, que hoy es precandidata y que no puede disasociarse su imagen de los tiempos electorales y del posible beneficio que tenga, digamos, en ese sentido, por supuesto que hay que hacerlo de manera adecuada, con un encauzamiento técnico, pero me parece y estoy convencido de que este pequeño espacio de esta plática no va a ser suficiente, no iba a ser suficiente para generar todos los aspectos técnicos muy bien delimitados de cada tipo de gasto. Tenemos esa gran posibilidad, existe la disposición tanto del instituto como de un servidor, como de todos los que estamos participando en una plática previa hace unos días que tuve con Rafael, que tuve el gusto de sostener con él. Sin duda alguna, de lo que se trata es ver el cómo sí se puede, el cómo desde la sociedad civil vamos a realizar acciones que beneficien y que le ayuden a la precandidata. Y que no por el contrario se genere un entorno que dificulte y que complique a su precampaña, a sus equipos. Vamos a generar un entorno de cumplimiento, un ánimo estrictamente ciudadano, pero con ese afán de ayudar. Por último, antes de entrar a un espacio de preguntas y respuestas, que me será muy útil, y a ustedes también, para poder encontrar los aspectos técnicos que se requieren, específicamente en temas de financiamiento y fiscalización, referir que esta ayuda que yo mencionaba, tanto a la precandidata como a los futuros candidatos y candidatas en todo el país, en los miles de cargos que estarán en competencia y que sean afines a ella, sin duda alguna, también de nuestra parte, ofrecer con esta transparencia con la que se ha manejado el tema en el Instituto de Política y Gobernanza, con esta buena relación con las organizaciones de la sociedad civil, con Fuerza Rosa, con el Frente Cívico, con el entorno de todo lo que implica, digamos, esta actividad cotidiana de frente a la elección del próximo año, pues una profesionalización en el tema de los equipos de campaña de candidatos y candidatos en todo el país. No podemos ni debemos darnos el lujo de abrir espacios en donde seamos susceptibles de un golpeteo constante por parte del partido en el poder y sus aliados, de los candidatos que ellos postulen, de las candidatas que ellos postulen. Vamos a hacer
estrictos en el cumplimiento de estos requisitos en materia de financiamiento, en materia de fiscalización. Yo quisiera que cada una y cada uno de ustedes, a lo largo y ancho del país, desde donde nos estén escuchando, desde donde nos estén siguiendo, en todos los lugares donde exista una organización afín a Xóchitl Gálvez, todas y todos los ciudadanos se conviertan inclusive en brazos extensivos de este tipo de conversaciones, de este tipo de conversatorios, en donde el cumplimiento de la norma en materia de fiscalización haga posible que ayudemos a profesionalizar a equipos de campaña en su momento, de candidatos, de candidatas. Estaré yo en la mejor disposición, así como un servidor aquí en el Instituto de Política y Gobernanza, ofreciendo múltiples temas, como bien ustedes saben, de trabajo territorial, de estrategia, de comunicación política, sin duda alguna en materia de financiamiento, de fiscalización, en donde cada uno y cada uno de ustedes se convierta, si no en un especialista, sí en un articulador de una estrategia de operación política profesional en beneficio de Xóchitl Gálvez. Si ustedes están de acuerdo y beneficiando, digamos, una comunicación interactiva con ustedes, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas con la finalidad de escuchar sus inquietudes, sus preocupaciones, y a partir de ahí dejo abierta la posibilidad de tener este chat en donde estemos interactuando, abrir un espacio técnico de capacitación para aquellas y aquellos interesados en la materia, pero en la vía de mientras, con todo gusto estaré escuchándoles. Muchas gracias. Muy amable, maestro. Excelentes conceptos. Creo que captó las inquietudes que tiene la sociedad para participar en apoyo a la candidata. Entonces nos han hecho una serie de preguntas que yo creo que van a servir para hacer el trabajo siguiente, que es no sé cómo le vayamos a denominar, pero una parte donde se puede consultar todos los requisitos para las campañas y la publicidad. Claro. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas preguntas. Los requisitos en la propaganda para Xóchitl Gálvez son parte de la sociedad, ¿en dónde se pueden consultar? ¿Cuál es el tope por aportación individual y del monto total? ¿Cómo podrían administrarse esos recursos desde Fuerza Rosa? A ver, vamos por partes, si ustedes quieren. Bueno. Vamos a hablar de topes, primero que nada. Imagínense que un simpatizante tiene un límite de aportación individual. Así lo marca la ley electoral. El límite está muy distante, casi estoy seguro de ello, de lo que cada uno y cada uno de ustedes estaría con un ánimo de participación dispuesto a aportar. Estoy hablando de que el límite individual por simpatizante que marca la ley supera los 2 millones de pesos por persona. Sin embargo, hay un tema que resulta fundamental y que los partidos políticos deben de cumplir y lo hacen de manera estricta en el tema de sus finanzas. Cada uno de los partidos políticos, y me refiero a los 3 que postulan a la hoy precandidata. Hay un límite que cada partido político tiene de aportaciones de simpatizantes, pero de todas sus candidaturas, de todas las personas que están postulando de manera conjunta, y que va en función de un 10%, fíjense bien, voy a entrar a temas un poco técnicos, no quisiera hacerlo, pero con afán de darle respuesta a la pregunta. Hay un porcentaje que es el 10% del tope de campaña de la campaña presidencial anterior. La campaña presidencial anterior, la de 2018, tuvo un tope de campaña, es decir, un límite de gasto por candidato, por candidata, de 429 millones, números más, números menos. El 10% de esos 429 millones de pesos
asciende a 42 millones de pesos. Ese monto es el límite que tiene cada partido político anualmente respecto de las personas que estén en el ánimo de una campaña o en el contexto legal de una campaña. En este caso, una precandidatura. No es el límite para Xóchitl Gálvez, es el límite para todas y todos quienes están en este esfuerzo de los partidos que están postulando. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que coordinarnos con los partidos políticos. No podemos disasociar el trabajo ciudadano en favor de ella o las aportaciones que se realicen en dinero o en especie a favor de ella, de la obligación que tienen los partidos políticos, porque si hay un cúmulo de aportaciones superior a ese monto, entonces el partido político va a incurrir en una falta que es susceptible de sanción. Y eso a nadie conviene. El que sancionen a un partido político que está postulando a la hoy candidata, a la hoy precandidata, no conviene en lo absoluto que sea objeto de sanción, porque eso identifica, además del incumplimiento en sí mismo, por supuesto que la reducción de su financiamiento en alguna proporción congruente con la sanción impuesta y que le van regularmente disminuyendo en sus administraciones mensuales. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que de ahí, de este porcentaje, se calcula el 0.5%, de esos 42 millones, el 0.5% es el que corresponde al límite individual de aportación, que como les decía, más o menos va por el orden de los 2.1 millones de pesos. Ahora bien, también la ley electoral establece un límite que, tratándose de dinero, de aportación de dinero, tiene cada persona cuando realiza esa aportación en efectivo y que va sobre los 90 días de salario mínimo. Todavía no está aplicando el salario mínimo recientemente aprobado en su incremento, pero más o menos anda sobre 207 pesos en la Ciudad de México, en esta zona. Y entonces eso tiene una connotación de aproximadamente 18,000 pesos. Si supera esa cantidad, sí se puede hacer la aportación, pero tiene que ser bancarizada o vía transferencia. En todos los casos, sea en efectivo menor a ese monto o superior a ese monto, o sea en especie, la persona aportante tiene que ser plenamente identificada. Y esto tiene que ver con un requisito que la ley impone a los partidos políticos para presentar recibos con un formato determinado en donde aparezca la firma del aportante, su plena identificación y el monto, sea en dinero o en especie, que está aportando. Y esto se suma precisamente al entorno de aportación de simpatizantes, que a la vez se suma al financiamiento privado y que en ningún caso el financiamiento privado podrá superar el financiamiento público de los partidos. Hablamos de mucho dinero y entonces me parece que no habrá riesgo alguno, pero hay que hacerlo. Ahora bien, hay una primera pregunta que tiene que ver de los requisitos de propaganda para Xóchitl Gálvez, ¿en dónde se pueden consultar? En realidad el tema tiene que ver, y ya lo decía yo, con este curso técnico en donde rubro por rubro de gasto, yo estoy en condiciones de decirles qué requisitos impone la ley, la norma, para cada rubro de gasto. Hay gastos que tienen que ver con la pinta de bardas y hay requisitos muy específicos para la pinta de bardas, en donde tiene que mediar una autorización del dueño de la barda. Esa autorización tiene que, por supuesto, identificar al dueño de la barda con la copia de la credencial para votar. Esa autorización tiene que ser explícita en un documento en donde de manera explícita haga mención que media esa autorización, las medidas de la barda y, por supuesto, digamos, el gasto asociado a esa pinta, así como a todas las demás que se realicen. No es el mismo tipo de requisitos el que va para una barda, para la pinta de una barda, que para una lona. No es el mismo tipo de requisitos el de una lona
que para un volante. Varía en cada caso. Lo que es consistente, y sí quiero sensibilizarlos en ese sentido, es que va a aparecer, estoy seguro, en un alto porcentaje, si no la imagen, el nombre de Xóchitl Gálvez. Va a aparecer Fuerza Rosa, el nombre de Fuerza Rosa, y que, como ya les comenté, tiene una connotación legal porque es una marca registrada por Xóchitl Gálvez. ¿Para qué efectos? Para la recolección de fondos, para la actividad política, para una serie de cuestiones que ustedes las pueden ver directamente en el INPI. Y entonces, este tipo de acciones, este tipo de conductas de la ciudadanía tiene diversos requisitos técnicos, formatos, tiempos de informarlo, y eso requiere de la coordinación plena con los partidos políticos. Con el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, y lo que se pretende es tener la comunicación con el equipo de campaña o de precampaña de ella, sin duda alguna será la vía adecuada para hacerlo. No hacerlo será no ayudarle a ella, al contrario, porque la autoridad electoral, el hallazgo que tenga, lo va a investigar, porque está su nombre, está su imagen, y se estará fortaleciendo la idea de que existe una aportación en especie o en efectivo para tal efecto. Adelante. Dicen, no están, para una barda de 40 por 4 metros a pie de carretera y pagada en efectivo, ¿cómo y a quién se reporta? Sí, a ver, regresamos al mismo tema. No pretenderé que en esta sesión, sin existir la coordinación previa con el equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez, yo les indique de qué manera va a proceder el registro de un gasto. Necesitamos esa coordinación, porque no lo podemos hacer de manera independiente como ciudadana o como ciudadano, reportárselo al INE, o sea, no hay condiciones, no hay un mecanismo como tal. El mecanismo que existe delimitado es el que establece la norma. ¿Para qué efectos? Para que el ciudadano o ciudadana que simpatice con una persona, en este caso con Xóchitl Gálvez, realice esa aportación desde el punto de vista legal. El tipo de gasto de que se trate. Si yo les dijera que para realizar el registro de una aportación en especie de un simpatizante, en todos los casos, a mí me ha correspondido estar del otro lado, del lado de los equipos de precampaña o de campaña. Organizo y estructuro a la ciudadanía que está haciendo eso, a las personas simpatizantes, ¿para qué? Para que si hay una aportación en efectivo, se le entregue un recibo de esa aportación. Y por supuesto, para que el cúmulo de aportaciones debidamente documentadas se le haga del conocimiento en tiempo y forma a la autoridad. Y hay un momento fundamental para este tema, es ya. No podemos esperar a que la precampaña termine, eso sería irresponsable. ¿Por qué? Porque cada peso gastado en este entorno cuenta y suma. Y suma si no se reporta en contra de ella. Y si se reporta, por supuesto que suma para que el equipo de precampaña tenga toda la información vía los partidos políticos que le están postulando, se integre a las aportaciones que estratégicamente correspondan. Yo no les puedo decir en este momento que va a ser un partido u otro, eso dependerá de la coordinación que exista entre el equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez y los partidos políticos, para informarlo en tiempo y forma. Y vamos a pensar que la suma de aportaciones en volantes, en 1,000 volantes que mandó a hacer una ciudadana, en 10 lonas que mandó a hacer el ciudadano, en dinero efectivo que aportó otro ciudadano, que en bardas que autorizó una ciudadana para que se realizara la pinta. Todo eso tiene una mecánica diferente en cada caso. Si la suma de todas esas aportaciones en especie y en efectivo van del orden de 280,000 pesos, de 300,000 pesos, de 1,000,000 de pesos, del monto que sea, esto debidamente cuantificado, documentado,
debe de seguir una mecánica técnica entre el equipo de precampaña de la precandidata y los partidos políticos para que quede debidamente enterada la autoridad. ¿Y esto qué quiere decir? Que haya testigos fotográficos, muy importante, y eso desde ya lo pueden hacer, tener testigos fotográficos debidamente con información muy precisa de en qué lugar, en dónde está una lona colgada, cuántas lonas, de qué medida es. Lo que decía Rafael al principio, si la lona supera los 12 metros, entonces tiene un impacto. Y ese impacto tiene que ver fundamentalmente si cuenta como anuncio espectacular o no. Si supera los 12 metros, entonces se contabiliza como anuncio espectacular, aunque no sea en una estructura de un anuncio espectacular. Si se cuelga en un edificio, en el lateral de un edificio, si supera los 12 metros cuadrados, contará como un anuncio espectacular. Y entonces el anuncio espectacular tiene, por supuesto, que una mecánica totalmente diferente a una lona per se. ¿Y cuál es la mecánica? Me van a decir, oye, Antonio, ¿y por qué no me las dices en este momento? Bueno, porque si me aboco a decirles la mecánica de un anuncio espectacular en este momento y lo que se tiene que hacer para justificar el gasto, entonces pues, nos vamos a consumir el tiempo en ese tema. O si me aboco al tema de bardas, nos vamos a consumir el tiempo en ese tema. Uno de los cursos que están diseñados aquí en el Instituto de Política y Gobernanza tienen que ver precisamente con estos temas, y hay sesiones completas por tipo de gasto. Es decir, no crean que es un tema que se puede resolver en 5 minutos de una plática. Cada hora de exposición en ese curso está orientada a un tipo de gasto en específico. ¿Por qué? Porque se generan ejemplos, porque se genera la documentación tipo, porque lleva una mecánica, digamos, que facilita que al no conocer de este tema, que no tienen la obligación de hacerlo, puedan generar el mejor entorno posible, y yo también, para que exista, digamos, el entendimiento de los alcances de todo aquello que es la legislación electoral que se ha venido complicando, digo yo complicando a lo largo de los años, porque está una regulación muy extensa en relación al tema, porque no es la primera vez que se realiza este ejercicio, se viene realizando desde hace muchos años. La autoridad electoral ha ido perfeccionando mecanismos, formularios, información diversa. Hay un sistema en el cual se operan todos los gastos de manera diaria por parte de los partidos políticos, con evidencia fotográfica, con diversos alcances que eventualmente se necesitan. Por ejemplo, microperforados. Por ahí vi el otro día microperforados que necesitan regularizarse. ¿Cuántos se mandaron a hacer? ¿Qué medidas tienen? La evidencia fotográfica del microperforado, la evidencia física del microperforado, en dónde se colocó, dónde se distribuyó. Entonces, todas las preguntas asociadas a estos temas técnicos, digamos, podemos hacerlo en las dos vías, vía un curso específico, ya con la coordinación directa con el equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez, o bien con un chat en donde pues también vamos a estar buscando esa comunicación vía Rafael, vía las instancias correspondientes, con la finalidad de que se encaucen los temas de manera correcta. De nada sirve que yo les diga cuáles son los requisitos si no tenemos la vía para hacer llegar esos requisitos a la autoridad electoral. Adelante, por favor. Bien, maestro, precisamente voy a dar lectura a 4 preguntas que van a ser atendidas en este esquema de comunicación y coordinación. Dice, si mando a hacer 100 gorras o cachuchas y las entrego, ¿a quién las va a repartir? ¿A quién las reporta? ¿A quién reporta gastos hechos desde la sociedad en favor de Xóchitl Gálvez? Queremos hacer un concurso de bardas donde los vecinos pintan sus espacios en inmuebles propios. ¿Es posible? ¿Cómo se fiscaliza? Hay una instancia dentro o fuera de los partidos que vigila y supervisa gastos para que en conjunto los 3 partidos no rebasen el tope de gastos autorizados.
¿Cuál es el mecanismo para la organización y convocatoria de un concurso o evento que implique un monto de inversión? Muy bien, a ver, me parece que el contexto general del tema, como ya lo hemos mencionado, gira en torno a qué puedo hacer como ciudadano, como ciudadana, en favor de alguien por quien simpatizo, que es Xochitl Gálvez, y que eventualmente esté, primero que nada, en posibilidades de ayudar, difundir ampliamente ese apoyo, difundir ampliamente con segmentos de la sociedad que quizá no han tenido la oportunidad de estar debidamente informados o informadas, que no la conocen en algunos casos. Y entonces, este mecanismo, imaginemos que queremos multiplicar bardas en todo el país. Bueno, primero que nada, y además lo queremos hacer con la marca Fuerza Rosa. Bueno, primero que nada necesitamos establecer una coordinación activa con la precampaña de Xochitl Gálvez. No podemos hacerlo, digamos, por la lateral, dicho coloquialmente, porque en los carriles centrales muy probablemente hay una definición del tema. Y entonces, si no vamos acorde a esa definición, la lateral se va a ausentar de los carriles centrales y además que va a generar un gasto que se va a contabilizar, vamos a tener un problema para ella. Entonces, se puede hacer todo, así absolutamente todo, pero con orden. Y ese orden tiene que ver, imaginemos una barda. A ver, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos una barda. Esa barda tiene que ver con uno de los frentes o el frente de mi casa, ¿no? Y es una barda de 2.5 metros de alto por 8 de largo, por ejemplo. Y entonces yo decido hacer una pinta a favor de Xochitl Gálvez en donde voy a colocar una X o su nombre, Fuerza Rosa, y manifestaciones en torno al apoyo que yo tengo a favor de ella, de mi simpatía con ella. Y entonces, ¿qué requisitos debo de cumplir? Primero que nada, necesito conocer si el equipo de precampaña ya tiene alguna normativa genérica, no de las bardas de la precampaña, que esas serán otras, del contenido, porque obviamente ese contenido de la precampaña irá dirigido a la militancia, sino que esas bardas, en cuanto a las normas que la estructura del equipo de Xochitl Gálvez tenga, pues va a determinar qué sí, qué no se puede, cuándo, en qué momento, qué medidas, qué documentos, cómo se va a acreditar. Pero decir que no va a contar, vuelvo a insistir, no tan solo es ingenuo, es irresponsable. Decir que una pinta que yo haga en mi barda a favor de ella no la va a ver la autoridad, pues es tanto como no querer difundirla, ¿no? Si lo que quiero es difundir mi apoyo a ella, si lo que quiero es que muchas personas que pasan por la avenida Insurgentes la vean, pues por supuesto que lo que necesito es que también la vea la autoridad y que yo no tenga problemas con la autoridad y que no tenga problemas Xochitl Gálvez con la autoridad porque la vea. Pero así como eso, también que la vean miles de ciudadanas y ciudadanos en donde van a decir, oye, me parece que es una expresión válida, me parece que es una persona que hay que escucharla, me parece que simpatizo también con ella. Entonces, esos requisitos, además de lo que establece la ley, hay que hacer una toma fotográfica, hay que generar una autorización de la pinta, hay que generar el gasto correspondiente a la pinta, cuántas cubetas o cuántos botes de pintura o cuántos galones se ocuparon para realizar la pinta. ¿Y quién realizó la pinta? Pues yo la realicé. Ah, bueno, pues entonces todo el esfuerzo que se traduce en dinero o en especies suma y sumará. ¿Cuál es el límite que tiene Xochitl Gálvez para gastar en la precampaña? Legalmente, la autoridad electoral ya determinó los topes de la precampaña, 85 millones de pesos más menos por precandidata, por precandidato. Es decir, que los tres partidos políticos, el esfuerzo que hagan y el esfuerzo que ella misma haga para
realizar un peso de gasto, así sea mínimo, debe de limitarse a esos 85 millones de pesos. En diversos ejercicios de precampaña, y les pongo el ejemplo, yo como consultor de partidos políticos o de precandidatos o de candidatos y candidatas en todos los niveles que tienen en el contexto de la actividad político-electoral del país, les puedo decir que se tiene previsto en un equipo de precampaña, o por lo menos yo como consultor, por supuesto que tengo previsto que haya determinado número de simpatizantes aportando recursos. Si no lo tengo previsto, entonces hay una parte del entorno técnico que no estoy contemplando y puedo poner en riesgo a mi candidata, a mi candidato asesorar. Entonces, insisto, necesitamos establecer vía Rafael o las instancias que correspondan la coordinación con los equipos, el equipo de precampaña de Xóchitl, el equipo de los partidos políticos financieros, con la finalidad de establecer el mejor mecanismo que haga posible que lo ya hecho quede debidamente informado de manera inmediata, que lo que esté por hacerse también se informe en tiempo y forma, y que esa simpatía se encuentre en el cauce y cumplimiento legal. Imaginemos que yo quiero hacer 1000 volantes y los mando a hacer y los pago con dinero propio en una imprenta y me cuestan 3 pesos cada volante. Y entonces ese monto será una aportación en especie, pero debo de documentar esa aportación en especie. Yo no puedo ir ante el INE directamente como ciudadano y decir, a ver, esta es mi aportación y aquí está mi recibo. No, tiene que ser a través de los partidos, porque ella no es una precandidata independiente, ella es una precandidata postulada por 3 partidos. Bien. Adelante, por favor. Tenemos 2 preguntas que se contestan y explican por qué precisamente todo debe ser a través de los partidos. Dice, la renta del World Trade Center para el primer encuentro de Xóchitl con Fuerza Rosa se debe contabilizar. Pues ya usted me dice claro. Claramente. Se puede usar la frase de Xóchitl sin mencionarla. Ejemplo, yo apoyo a la Nueva Esperanza de México. Pues depende también de... A ver, yo la experiencia que tengo y lo que los especialistas en temas de comunicación política aquí en el Instituto de Política y Gobernanza nos dicen, ya más adelante escucharemos la ponencia en otra fecha, debidamente programada, la ponencia de Marta Gutiérrez en materia de comunicación política, la consultora Marta Gutiérrez, sin duda alguna, nos refieren que no puede disasociarse el nombre de una persona con el interés genuino que como simpatizante tengamos a favor de ella. Si no mencionamos un nombre para intentar evitar que no sume a una especie, a un contexto de aportación, pues tampoco te va a tener efectividad. O sea, necesita generarse una efectividad abierta, directa, concreta, que no haya lugar a duda, porque ese término esperanza, por supuesto que también pues, es susceptible que lo usen del otro lado. Entonces, ¿qué mejor que de manera explícita mencionar a Xóchitl Gálvez con todas sus letras? Ese es mi punto de vista, de acuerdo a la experiencia que yo tengo. Otra pregunta dice, ¿se debe poner la leyenda mensaje dirigida a simpatizantes al utilizar Facebook a favor de Xóchitl? ¿Se cuenta como costo de precampaña? A ver, el tema de las publicaciones. A ver, yo tengo una serie de comentarios ahí. Imaginemos que yo subo un video que mando a hacer con una casa productora en donde, sin mediar autorización del equipo de Xóchitl, yo incorporo porque simpatizo con ella y entonces yo hago un video y me cuesta 20,000 pesos el video, por poner un ejemplo. Y yo lo subo a redes sociales, pero además como tengo pues, no sé, 500 seguidores. Yo digo, no, pues esto necesita llegar a miles de personas y entonces se me ocurre poner mi tarjeta de crédito para pagar publicidad pagada en diferentes redes sociales para que llegue
a miles de personas, de acuerdo a las expectativas que te da cada plataforma o cada red social. Por supuesto que todo suma. Sumará la producción del video, sumará lo gastado en cada red social. Es que lo gasté no directamente, lo hice a través de una empresa. Bueno, pues sumará. ¿Por qué? Porque cada red social directamente le informa a la autoridad electoral quién gasta y en favor de quién. Sobre todo tratándose de actores políticos, no es un tema que podamos eludir, es un tema que es totalmente transparente. Se gaste desde mi tarjeta de crédito, se gaste desde la tarjeta de crédito empresarial de un tercero, se gaste desde la tarjeta de crédito de una persona que no soy yo, se gaste desde el extranjero, desde donde se gaste, va a tener una repercusión si el gasto está relacionado a un actor político, como el caso. Y entonces, con mayor razón, necesita cuidarse de qué manera se debe gastar. Si eventualmente yo hago un video con mi celular y yo digo, a ver, soy un poco creativo y me gusta hacer cosas, ¿no? Y se me da el tema, digamos, de hacer videos caseros. Y entonces, en diferentes momentos, hago grabaciones, después las edito yo con mis propios recursos y hago el video y lo subo. Con la expresión de que yo la apoyo. Pues será una aportación en especie que habría que cuantificar, ¿no? Habría que cuantificar eventualmente en sus términos y en sus méritos. Pero no pensemos que hay algo gratis en este contexto político. En el contexto político todo va a sumar, absolutamente todo. Lo que se gaste de manera directa, lo que se gaste de manera indirecta. Las menciones de que va dirigido a la militancia de un partido político es una obligación que tienen los partidos en esta etapa de precampaña, que tiene Xóchitl Gálvez en esta etapa de precampaña. Si no se coloca la mención de que va dirigido a la militancia de uno de los partidos políticos que le están postulando, por supuesto que hay una falta por parte de quien esté incorporando ese video, pero aquí no se trata de partidos políticos. Este mensaje es un tema de simpatía. Es decir, no es una limitante que eventualmente se deba de cumplir en ese entorno, porque no es el partido político de manera abierta y directa el que está realizando ese esfuerzo. Por supuesto que hay restricciones constitucionales y que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de medios, radio y televisión, en donde en materia político-electoral solamente lo pueden hacer los partidos políticos dentro de los tiempos del Estado. Es decir, ahí yo no puedo, por mucho que simpatice con Xóchitl Gálvez, ir a una televisora o ir a una radiodifusora y decir, quiero contratar 500 spots a favor de ella. No, pues fíjate que no se puede, porque en materia político-electoral hay una limitante constitucional. Las redes sociales tienen otro tratamiento. Sin embargo, todo aquello que mencione a la precandidata y que tenga un beneficio a favor de su imagen, a favor de su nombre, que promueva, digamos, una simpatía abierta, pues obviamente, insisto, entra en el entorno que está regulado por ley. La última pregunta también se refiere a gasto. Dice, ¿los 85 millones de precampaña son el tope que deberán dar en la suma de acciones los tres partidos? Eso es correcto. Los 85 millones de pesos del tope, les voy a platicar cómo opera el tema del financiamiento y el tope, porque me he encontrado inclusive amistades que en alguna forma estuvieron relacionadas al tema electoral en algún momento de mi vida profesional, en donde hay un grado de confusión importante. No hay un financiamiento de precampaña que regule la Constitución y la ley, no lo hay. Hay un financiamiento ordinario que tienen los partidos políticos
que es el que reciben todos los años mensualmente, administraciones mensuales, como en el momento estamos en esta etapa, y un precandidato, una precandidata como Xóchitl Gálvez, en el entorno del convenio de coalición que se presentó ante el INE. En ese convenio de coalición vienen reglas de aportación, de financiamiento, y entonces los partidos políticos destinarán de su financiamiento ordinario determinado monto de recursos para el buen desarrollo de la precampaña de Xóchitl Gálvez. Podrán ser 10, 20, 30, 40, 50 millones lo que destinen de manera conjunta, proporcional seguramente a lo que representan políticamente o a la fuerza política que representan, o a como se hayan puesto de acuerdo. Eso también es una posibilidad que da la ley. Sin embargo, insisto, no hay un financiamiento de campaña, de pre-campaña. El financiamiento que se da para las campañas políticas comenzará a partir del año entrante. Ahí vendrán las administraciones de campaña. Y entonces, en esas administraciones, más allá de que haya una etapa de intercampaña, que le llaman, que es el periodo entre que termina la precampaña e inicia la campaña, hay una ventana en donde no puede haber activamente proselitismo a favor de alguien, de los partidos políticos. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene? Que sí van a estar recibiendo ya administraciones de campaña los partidos políticos. ¿Pero por qué? Pues porque tienen que hacer preparativos de contratación para la campaña. Una cosa es el ingreso, que es ese, y otra cosa será el gasto. En materia de gasto existe un tope, existe un límite, existe un monto que si es rebasado, hay riesgo. Hay riesgo, por ejemplo, en una precampaña de que se quede sin la candidatura. En una precampaña, si no presenta el informe correspondiente a la precampaña, los gastos de precampaña, un precandidato se queda sin la posibilidad de ese partido político de postular a esa persona como candidato. No puede. Así lo establece la norma. Ahora bien, ese tope no lo tiene cada partido político cuando se trata de una coalición. Ese tope lo tienen cuando se trata de una coalición. Todos los partidos políticos que forman parte de la coalición tienen un solo tope, en el caso de la presidencial. En el contexto específico, pues tenemos que Xóchitl Gálvez tendrá, con los tres partidos políticos, un solo tope de 85 millones de pesos. Regularmente, en el ejercicio ortodoxo de presupuestación de una precampaña, de una campaña, a mí me tocó y me ha tocado hacerlo en muchas precampañas, en muchas campañas políticas a favor de candidatos y candidatos en diferentes entidades a nivel federal, a nivel estatal, municipal, pues debe de existir un ejercicio responsable de presupuestación en donde se integren gastos de diferente magnitud y naturaleza, de acuerdo a las necesidades de esa actividad política que se va a llevar a cabo, político-electoral. Y entonces habrá gasto que se priorice en favor de que voy a hablar de una campaña, que el candidato en su momento haga recorridos en colonias o haga recorridos en diferentes lugares en donde existe interés de él o de ella de visitar, de conocer. Sin duda alguna también se deberá destinar el gasto a redes sociales, se deberá destinar una parte de ese gasto a diferentes llamados utilitarios, todo aquello que se distribuye en eventos, a la realización propia de los eventos, al traslado del candidato, de la candidata, todo lo que eventualmente sirva para generar precisamente esa actividad de proselitismo. A la producción de mensajes de radio y televisión no hacía su transmisión, eso corresponde a los tiempos del Estado, ahí el precandidato, el candidato no gasta, ¿no? No, y por lo mismo tiene una imposibilidad de contratar. Y entonces, todos aquellos gastos
la autoridad electoral los va, en una pre-campaña, en una campaña, los va sumando. Y va sumando lo que los partidos políticos le van informando, pero también lo que conforme a sus atribuciones va encontrando en los eventos, en la vía pública, en recorridos que hace, en monitoreos que tiene, el monitoreo que tiene de redes sociales, de internet. Y entonces, ¿cuál es el mundo ideal? Que lo reportado por un partido político en gasto coincida plenamente con lo que eventualmente tiene el INE identificado. Es una función a nivel nacional que se auxilia por sus propias autoridades en los estados y también por los llamados OPLES, pero es un auxilio el que le brindan. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que la mayoría de las veces, por no llevar a cabo un ejercicio de planeación correcto, no encuentra, digamos, esa identidad. Podemos hacer críticas intensas, sin duda alguna, a lo que gasta un candidato y a lo que encuentra la autoridad y que va a encontrar más de lo que gastó. Regularmente, o es una regla casi, nunca va a encontrar menos, siempre va a encontrar más. Algo que no declaró, algo que ocultó, un gasto que se le olvidó, algo que no coordinó en cuanto a información de gasto de diversas estructuras territoriales que hay en el país o que pueden realizarlo. Y entonces ahí está la importancia de que en el rubro de simpatizantes, muy probablemente como lo tengan y los van a tener considerado, eventualmente en ese espacio entre toda la información técnica que vamos a llevarlos de la mano. Ustedes no se preocupen por eso. Todo el gasto que hayan realizado, las aportaciones que hayan hecho, las pintas que hayan efectuado, los espectaculares, todo lo que hayan hecho en favor hasta este momento de la precandidata, con la coordinación y con la estrategia que vamos a diseñar de la mano de Rafael o juntos con Rafael, aquí en el Instituto de Política y Gobernanza vamos a estar en posibilidad de coordinar y de que no quede un peso fuera de esas aportaciones, que mache perfecto lo que se informe contra lo que la autoridad tenga identificado. ¿Por qué? Porque de esa forma es la única que, de una manera muy clara, vamos a tener identificado de manera explícita un doble apoyo a Xóchitl Gálvez, desde el punto de vista de mostrar la simpatía y mostrar que lo hacemos bien como ciudadanía. No sé si hay otra pregunta. Pues hay bastantes preguntas, pero creo que ya con esta estrategia que usted está proponiendo van a poderse atender y dar respuestas a cada uno. Pues no nos resta más que agradecerle. A su charla ha sido muy rica, tanto en el marco normativo al que se debe sujetar todo el gasto electoral, y también bañado con aquellas experiencias y vivencias que ha tenido. Entonces, yo creo que fue una charla muy brillante, por lo cual le agradecemos. No, al contrario, muy reconocido, muchas gracias. Y a los asistentes, se les invita a la cuarta sesión. Va a ser estrategias de campaña, coordinada, desarrollada por Ignacio Madrazo, el 16 de diciembre, o sea, la próxima semana. Esperamos su puntual asistencia y nos dará gusto compartir conceptos que enriquezcan nuestra gobernanza. Muchas gracias.